Bueno, nuevamente muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia. En lo particular, agradecerle a la Suprema Corte por organizar una actividad así, darle un espacio al área y a las dependencias que pues, ayudan a la administración y a la gestión de los casos es vital y relevante, así que agradecerle y reconocer ese esfuerzo a la Suprema Corte, también a la presidencia del equipo técnico institucional por pues todos los esfuerzos que han estado haciendo y por supuesto contar con la presencia de la Autoridad Nacional de Control también creo que es fundamental para esto. Un par de reflexiones que me surgieron a partir de lo que se ha estado viendo y es que pues en cualquier institución, cuando queremos establecer algún cambio profundo o que sea sostenible en el tiempo, necesitamos dos elementos. El involucramiento de las cabezas o de quienes pues, orquestan nuestras organizaciones, y aquí lo tenemos muy presente con el doctor Lama, con pues, los órganos superiores. Y fíjense que algo que no es muy común y que quiero celebrar el día de hoy que lo tengamos presente, es que los cambios institucionales a nivel de cultura, no estamos hablando de un cambio en un proceso, en una actividad en particular, sino que estamos hablando de gestionar un cambio muy profundo al interior de las instituciones, no se pueden hacer sin tres componentes. Sin los órganos operativos, los juzgados, las personas, etcétera, los órganos de control y los órganos de formación. Y fíjense qué linda coincidencia que, y quizás no tan coincidencia, es que el día de hoy pues estén ustedes presentes como representantes de los órganos operativos y jurisdiccionales, tengamos a la Autoridad Nacional de Control como un órgano que nos ayuda a establecer un termómetro, una medición de pues cómo vamos avanzando, en qué puntos podemos detectar oportunidades de mejora. Y pues celebrar también que el día de ayer la academia también participó con más de 130 equipos en concursos de oralidad, porque si no involucramos a la academia y a la formación, esto no es sostenible. Por más que detectemos oportunidades de mejora, por más que impulsemos grandes cambios, por más que nuestras autoridades, las cabezas de la institución estén empoderadas y convencidas de esto, la verdad es que somos personas de transición. Y pues en algún momento no vamos a estar acá y quienes le van a dar la continuidad a esto son pues las nuevas y los nuevos abogadas y abogados, futuras juezas y jueces, futuras personas que operan en nuestras instituciones, entonces creo que es fundamental la academia. Así que pues la verdad es que quiero agradecer y celebrar como la oportunidad de poder observar esto, porque aunque no lo crean, lo que está pasando el día de hoy, perdón, no es casualidad, es algo que pues, se ha venido orquestando desde hace mucho tiempo. Y en especial también pues, agradecerle a la Corte Superior de Arequipa, que muy amablemente desde el año, y aquí ya, como decimos en mi país, se me cayó el carnet porque pues, se me empiezan a ver las canas y los años, pero fíjense que el año 2018, en abril, estuvimos trabajando de forma conjunta por allá, nos recibieron de forma pues muy acogedora y la verdad es que qué lindo ver cómo también este proyecto ha ido tomando forma, impulso y pues ya se ha logrado convertir en algo pues muy grande, ¿no? Como dicen en México, cuando el niño es bonito, todos quieren ser el papá. Entonces, yo también quiero ser parte de esto, ¿no? Pues bueno, y vamos entonces con la presentación. Pues me pidieron que hablara un poco de indicadores de medición y de productividad. Pues típico cuando dicen indicadores, lo primero, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede... Me gusta la frase, pero creo que está un poco trillado esto, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que quiero hablar con ustedes es un poco desde la experiencia, desde lo que me ha tocado ver, vivir, sufrir también en algún momento, pues cómo he visualizado, qué he visto yo respecto a este tema que puede ser muy etéreo muchas veces, muy lejano en otras, que es el tema de la productividad, ¿no? Es algo que, pues, así como los órganos de control cargan como con pues, un paradigma, una premisa de esta perspectiva más punitiva,
pues los indicadores y la productividad también trae como una carga negativa en términos de, pues me están observando, me están midiendo, no me siento cómoda, no me siento cómodo con esto. Y la verdad es que pues les quiero compartir algunas pues, experiencias que me tocó vivir. En Chile, por ejemplo, como ustedes saben, vivimos una reforma en materia penal relativamente exitosa. En ese momento, la última etapa me tocó ingresar a mí a trabajar al Poder Judicial y la verdad es que pues, me tocó enfrentar como muchos desafíos respecto a eso, pero esto generó también mucho entusiasmo y así es como nace la reforma en materia familiar, en donde el año 2010 se empieza a implementar una reforma ya sabiendo y diciendo, no, pues ya pudimos con una penal, vámonos con una familiar. A diferencia de la penal, la familiar se implementó de una sola vez en todo el país, la penal había sido de forma progresiva, como que siento que nos ganó la soberbia, honestamente, y dijimos, no, pues podemos hacerlo todo de una vez, ¿no? Y la verdad es que eso generó pues mucho entusiasmo en la gente que tenía muchos problemas en la materia y no nos dimos cuenta que meses o un año aproximadamente antes de la implementación de la reforma hubo una pues, contención de la cantidad de asuntos que empezaron a ingresar a los tribunales en la materia familiar. Justamente lo que sentimos es que la ciudadanía percibió una mejora en los procesos, dijeron, ¿para qué voy a ingresar un proceso ahora? Si en un año más va a haber una reforma, el proceso actual me tarda 5 años, pues la reforma me va a tardar algunos meses, ¿no? Eso generó una contracción en la cantidad de asuntos, viene la reforma en materia familiar y reventó todo. A pesar de pues, planificaciones que habíamos hecho, mediciones de productividad, la verdad es que el dimensionamiento, digamos, de los tribunales estaba pensado para una carga de trabajo normal y esta contención o, digamos, esta ola que nos generó esta reforma por temas de expectativa y etcétera, generó un boom que en 2 meses de haber iniciado la reforma ya teníamos agenda para 2 años. O sea, estábamos agendando expedientes o audiencias de oralidad, audiencia preliminar y audiencia de juicio. A 2 meses de haber iniciado la reforma, ya teníamos agenda para 2 años, ¿no? Entonces, la verdad es que con los órganos de control, con los órganos de capacitación, empezamos a generar mediciones de productividad y tratamos de prevenir una catástrofe peor, que fue el fracaso de este modelo, en donde obviamente empezaron a pues, empujarse muchas corrientes en contra, querían regresar al sistema tradicional, etcétera. Y la verdad es que gracias a la medición de productividad, en donde empezamos a establecer ciertos programas de trabajo, conseguimos mayores recursos para el Poder Judicial y eso generó el que pudiéramos contener, digamos, una agenda y un aumento progresivo de los plazos de tramitación de casos. Por ejemplo, en Guanajuato, que es uno de los estados principales, es el segundo o tercer estado económico más importante de México, estuvimos trabajando en el año 2020, hace algunos años, para detectar y corregir mejoras en términos de conducción de audiencia. Guanajuato es uno de los estados más innovadores, yo diría, de México, en donde se concentra toda la labor industrial en materia automovilística e incluso de carrera espacial, están desarrollando algunas cosas. Son muy innovadores en Guanajuato y el Poder Judicial no se queda atrás. Y fíjense que estuvimos en reuniones con juezas y jueces y empezamos a detectar, gracias a la medición de productividad, que pues habían juezas y jueces que eran mucho más productivos en términos de conducción de audiencia. Y Guanajuato eso lo tomó como un lindo desafío y empezaron a emprender sesiones de trabajo, entonces se juntaban todos los viernes en la tarde, juezas y jueces, por ejemplo, con la productividad del juez que conduce más rápido o mejor audiencias intermedias, preparaba una ponencia, discutían los casos, inclusive podían observar los videos de las audiencias de este juez o esta jueza, y en el fondo a partir de eso
pudieron mejorar, homologar procesos de trabajo y, por supuesto, reducir considerablemente los tiempos de tramitación. Entonces, la verdad es que la medición de productividad en este caso funcionó muy bien para homologar criterios no jurisdiccionales, sino más bien criterios de conducción de audiencia, celeridad, evitar formalidades, etcétera, ¿no? Otra de las formas con las que hemos podido trabajar y otra perspectiva que puede tener la medición de la productividad es una experiencia con el, pues lamentablemente ya extinto ranking del Doing Business del Banco Mundial. Este ranking, para quienes alcanzamos a conocerlo, es un ranking a nivel mundial en donde se medía la capacidad de varias ciudades, principalmente las capitales. En México, por su tamaño, medían la productividad tanto de la Ciudad de México como de la Ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, sobre la capacidad que tienen estas ciudades para hacer negocios, ¿no? Y hay un componente, o había un componente muy importante que tenía que ver con la capacidad de las instituciones de justicia de poder, pues, resolver casos. Entonces medían la cantidad de procesos, el costo que esto implica, digamos, muy cercano a lo que nos exponía Álvaro recién en cuanto a estas características o estos principios de cuánto tiempo se demoraba el Poder Judicial en resolver un caso, cuánto le costaba a una persona en tramitar este caso y, por supuesto, el acceso a tecnología e innovaciones. Y fíjense que este ranking lo implementamos, pues, nos fueron a medir, yo trabajaba en el Poder Judicial de Monterrey, en Nuevo León, y nos fueron a medir del Doing Business, y la verdad es que pues, el primer año que nos midieron salimos súper mal rankeados. Salimos bajo las 100 ciudades del mundo, y el presidente de ese momento me pues, encomienda la misión de mejorar esos resultados. Y gracias a las mediciones de productividad, lo que hicimos fue implementar una serie de mejoras, reduciendo ciertos procesos que eran redundantes. No sé, por ejemplo, en cuanto a las notificaciones, todo este tema de pues, notificar en audiencia versus notificar posterior a la audiencia, implementar tecnología para tener un mayor acceso remoto, principalmente a diferentes plataformas o el estatus de los casos, etcétera, ¿no? Implementamos y medimos productividad. Entonces, hicimos ciertos indicadores muy puntuales y gracias a esos indicadores pudimos detectar ciertos puntos, ciertos cuellos de botella. Con esos cuellos de botella empezamos a hacer ciertos mecanismos de mejora continua y al año siguiente, cuando nos fueron a medir del Banco Mundial, pues ya incluso fue gente del banco a documentar la experiencia de Nuevo León porque pues sacaron ahí un documento porque habíamos subido, quedamos entre las 4 ciudades mejor rankeadas del Doing Business al año siguiente. Entonces fue un crecimiento bastante importante que se pudo obtener gracias a los índices de productividad, en donde pues también Álvaro ya nos comentaba, pero ahí estábamos compitiendo contra Corea, contra pues Tokio, Japón, o sea, ciudades y pues países con un PIB per cápita 3 veces más alto que México y así, ¿no? Entonces, de hecho, tuvimos la fortuna de poder viajar justamente a Japón a conocer la experiencia y compartir también este tipo de cosas. Entonces, la verdad es que los indicadores de productividad en ese momento nos ayudaron mucho a detectar oportunidades de mejora focalizadas en pues, lograr un resultado en específico, ¿no? Y pues otro de los casos que me tocó vivir también fue el uso de indicadores de productividad para la toma de decisión estratégica en lo que fue la implementación de la reforma penal en México, en especial en Nuevo León, el año 2015. Acá les traigo una gráfica en donde cuando me tocó llegar a trabajar con ellos en el año 2013, si pueden ver en el primer puntito gris, la línea de color azul son la cantidad de asuntos que se tramitaban en ese momento por el sistema tradicional, que pudiera ser algo de lo que están viviendo ustedes actualmente. Ustedes tienen también un sistema mixto, y la línea de color dorado es la cantidad de asuntos que se tramitaban en su momento
o ingresaban al Poder Judicial producto de la reforma en materia penal, ¿no? Si seguimos la línea de color dorado, podemos ver que esta línea creció exponencialmente durante los años 2014 y 2015, que fue durante los años en que se estuvo implementando la reforma, superando inclusive la cantidad de asuntos que en promedio pudieran haber ingresado en materia tradicional. Todo esto pues por la agilidad que se le incorporó al nuevo sistema, ¿no? Y fíjense cómo va disminuyendo la línea de color azul, en donde pues en el fondo tiende a extinguirse porque pues el sistema tradicional ya iba de salida, ¿no? ¿Y qué hicimos? Si se fijan en el año 2013, en el primer punto, donde teníamos un componente de aproximadamente un 87% de asuntos que ingresaban al Poder Judicial eran de origen del sistema tradicional y un 13% de asuntos que ingresaban al Poder Judicial eran de origen de pues, el nuevo sistema, contábamos con 36 juezas y jueces de control y aproximadamente 200 personas que laboraban distribuidas entre los 36 juzgados, porque estaban organizados de forma tradicional. Una jueza o un juez lideraba y administraba este juzgado con aproximadamente 10 personas a su cargo, ¿no? Entonces eso hacía 36 jueces, 300 personas aproximadamente. Y el desafío fue, que seguramente no es ajeno a ustedes, decir, oye, José Pablo, tenemos que implementar la reforma y adivina cuánto dinero tenemos. Pues 0, ¿no? Entonces, con 0 pesos, dijeron, apenas podemos pagar tu sueldo, así que pues si de repente no te enojes si nos tardamos un poco más en pagarte, ¿no? Y mi desafío fue decir, bueno, tengo que generar ahorros tan importantes como para que me puedan pagar el sueldo, si no, no se justifica mi presencia aquí. Y así fue como, gracias a los indicadores de productividad, fuimos armando estrategias de migración, ¿no? Entonces, lo primero fue justamente gestionar un modelo de trabajo corporativo en donde ya se desdibujaba esta figura de, pues, feudo, ¿no? De una jueza a un juez con su equipo de trabajo y empezamos a migrar, en primer lugar, personal. Empezamos a evaluar cuáles eran los juzgados que tenían menor carga de trabajo en términos de rezago y esos fueron los que empezaron a migrar de forma paulatina al nuevo sistema. Gracias a los indicadores de gestión, como pueden ver, a mediados del año 2015, esto es una foto, digamos, que no se siguió actualizando, pero la imagen es que ya habíamos revertido la composición, es decir, de un 87% en el 2013 de asuntos de materia tradicional, teníamos ahora un 86% de asuntos en materia pues de garantía o de reforma, pero no solamente un 86%, sino que además había aumentado de un promedio de 600 casos que ingresaban al mes a un promedio de 1.400 casos. O sea, prácticamente pues, más que se duplicó la carga de asuntos que ingresaban mensualmente al tribunal, con lo que ello conlleva, ¿no? Audiencias, carga de trabajo, notificaciones, etc. Y fíjense que todo esto se logró con la misma cantidad de jueces. Si comparamos la foto entre el año 2013 y el año 2015, la cantidad de juezas y jueces no varió. Pues algunas personas fueron saliendo del Poder Judicial, otras se fueron incorporando, pero en el fondo la cantidad se mantuvo permanente en el tiempo. Y en cuanto al equipo de trabajo, la verdad es que para gestión judicial se disminuyó. No necesitábamos 300 personas para poder operar un sistema de estas características, lo que permitió destinar parte de ese recurso a fortalecer otras jurisdicciones, como la jurisdicción civil, como la jurisdicción familiar. Se creó un juzgado de exhortos, porque allá pues, en México se imaginarán 32 estados, el tema de exhortos, cartas rogatorias, colindamos con Estados Unidos, entonces ya pues... en Nuevo León es limítrofe con Estados Unidos, entonces ya se imaginarán las presiones de las autoridades norteamericanas por resolver casos de esta categoría.
Y pues lo que se hizo fue justamente aprovechar esos recursos al interior del Poder Judicial para crear juzgados especializados, como el juzgado de exhortos, se creó un juzgado virtual, se fortaleció la labor en materia civil y familiar. Entonces, pues, para que vean que en el fondo el uso y la aplicación de herramientas de medición de productividad puede tener pues un sinfín de formas, ¿no? Un sinfín de caras, y lo podemos observar de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo podemos implementar un sistema que sea efectivo? Y aquí quiero hacer un énfasis porque pues, desde la ingeniería nos encanta todo este tema de la efectividad, la eficiencia, la eficacia y como que siento la innovación. Siento que muchas veces nos rodeamos de muchos términos que pueden llegar a ser así como pues, políticamente muy correctos y hasta rimbombantes, pero honestamente y con una mano en el corazón les digo que la conjunción de todos esos elementos es muy difícil de lograr. O sea, poder alcanzar un sistema que sea eficiente, eficaz, efectivo, etcétera, es algo alcanzable, nada más que requiere de muchos esfuerzos, mucho tiempo, mucha paciencia. Me quise quedar con la efectividad, ¿sí? En donde la efectividad la entendemos como esta capacidad de lograr un objetivo en lo particular, ¿sí? Es decir, nos trazamos un camino y llegamos a nuestro destino. Quizás la forma en la que llegamos no es la mejor, quizás el uso de los recursos que hacemos para lograr ese objetivo no es el más eficiente, pero como dijo Jack el Destripador, vamos por parte, ¿no? Entonces, empecemos por la efectividad. Entonces, yo me voy aquí por un sistema efectivo en donde yo veo que pues, deberían existir 4 componentes. Hay un componente que es el estratégico. Nunca lo encontramos, si lo googlean no va a haber alguna definición muy clara, es el que tenemos en nuestra cabeza. Y lo primero que tenemos que definir desde la estrategia es qué es lo que nos duele, ¿sí? Cuando vamos al doctor, cuando queremos que alguien nos atienda o vamos pues a que nos hagan un diagnóstico, pues lo primero que nos pregunta el doctor es, ¿qué te duele, no? No, pues que tengo un dolor, no sé por qué. No sé si esto va a generar dolores en otra parte, pero se ubica acá, ¿no? Y ahí es donde pues, el doctor se concentra, probablemente te va a hacer un chequeo general, pero ¿dónde va a hacer doble clic? En la zona en donde tú tienes el problema, ¿no? En donde te duele, en donde tienes pues, esta incomodidad. Entonces, estratégicamente, creo que es importante definir dónde está nuestro dolor, ¿sí? En Chile, en el año 2010, implementación de la reforma, teníamos un dolor muy fuerte con la agenda. En Guanajuato teníamos un dolor muy fuerte con la necesidad de homologar criterios operativos. En Nuevo León, en la reforma, teníamos un dolor muy fuerte sobre pues, la capacidad de gestionar nuestros recursos y nuestro presupuesto. Un dolor a la vez. Un dolor a la vez. Efectividad versus eficiencia. Logremos nuestros objetivos y una vez que logremos nuestros objetivos, nos hacemos más eficientes, ¿sí? Alcancemos nuestra meta, vamos a correr una carrera, nuestro primer objetivo tiene que ser lograr correr esa carrera. Luego nos comparamos con Usain Bolt, con disminuir nuestros tiempos de resultado, etc. Pero si no somos capaces de lograr nuestros objetivos, difícilmente vamos a poder como gestionar nuestros recursos de forma más eficaz para poder lograr el objetivo de una forma mucho más llevadera la siguiente vez que corramos la meta, ¿no? Veía la otra vez el discurso de un general de la Marina en Estados Unidos que hablaba sobre la importancia de hacer la cama todos los días. Y fíjense que él dice, oye, el hacer la cama todos los días, cuando te levantas, es el primer objetivo que tú logras en tu día. Cuando logras tu primer objetivo, te vas a bañar y pues tu día cambia. Porque ya demostraste que eres capaz de hacer cosas, que eres capaz de pues, lograr tus metas, etc. Entonces, cumplamos nuestros primeros objetivos y luego nos preocupamos de hacerlo de forma eficiente. Y el otro tema tiene que ver con definir muy bien la oportunidad de la decisión, ¿sí? He visto fracasar muchos sistemas informáticos, he visto fracasar muchos sistemas de medición de datos
en donde el levantamiento de un dato nos demoramos 3 meses, 4 meses, para tomar una decisión que necesitaba tomar el presidente en ese momento en una reunión de seguridad y justicia. Si hubiéramos tardado 2 años en recopilar la información para lo que nos pasó en Chile en materia de la reforma familiar, pues imagínense que en 2 meses la agenda se nos fue a 2 años. Si nos hubiéramos demorado 2 años en levantar esa información, probablemente cuando hubiéramos tenido que tomar la decisión, la agenda ya hubiera estado a 10 años, ¿no? Entonces, es muy importante entender cuál es tu dolor para hacer un monitoreo efectivo de dónde está la problemática y poder tomar decisiones de forma oportuna, ¿sí? Una decisión que se tome atrasada ya no es una buena decisión y queremos tomar decisiones buenas, ¿no? En segundo lugar, el uso de las tecnologías. Sé que contamos y tenemos siempre recursos más que limitados en el uso de tecnologías, pero también hay un tema de voluntad. Me ha tocado dialogar mucho con las áreas de informática de los diferentes poderes judiciales y pues hay visiones encontradas siempre, hay diferentes pues, mecanismos que se han impulsado para emprender este tipo de labores. Y la verdad es que les voy a mostrar un ejemplo en donde yo ya me cansé de estar esperando que las áreas de informática me resuelvan algo que puede ser muy sencillo y de muy alta relevancia para mí. Entonces, la verdad es que el uso de las tecnologías está cada vez, así como es una mejora y está muy al servicio de todas y de todos, pues creo que hay mecanismos que podemos hacer de forma mucho más dinámica, más ágil, sin estar dependiendo de pues, personas con alto conocimiento en temas de informática y de tecnología. Lo segundo es el tema de la tecnología tiene que ser de rápido acceso, ¿sí? Y utilicemos los talentos individuales o las inquietudes que existen al interior de los equipos de trabajo. Hay gente que de repente es muy dada al tema de la tecnología, alguien que le mueva un poquito más al Excel, pues vamos a ver ahora un caso en Google Sheet, que es como el Excel de Google. No es rocket science, no estamos haciendo, digamos, no necesitamos ser Albert Einstein para poder hacer cosas así. Y la verdad es que el acceso a la tecnología está cada vez más cercano a todas y a todos. Hoy día con este tema de ChatGPT, videos en YouTube, creo que podemos aprender de forma muy dinámica. Y obviamente también que sea un mecanismo para acortar puentes, ¿sí? En temas de información sobre todo, si lo vemos como en estos pasos que existen desde que se genera la información, luego la información se sistematiza o se incorpora y finalmente esta información sirve para la toma de decisiones, hay puentes muy cortados, ¿sí? Hay gente que genera información, pero que no la sube a las plataformas o no la sistematizamos de una forma correcta. Tenemos muchos errores, la calidad es mala, porque pues en el fondo los sistemas no están tan bien pensados para un buen acceso, ¿no? Y luego desde que tenemos la información podemos tener mucha información en nuestros sistemas, pero no la utilizamos para tomar decisiones. Entonces, preocupémonos de que la tecnología en este aspecto nos ayude a cortar puentes. En tercer punto tenemos la ejecución. Este tema ya de estar capacitando permanentemente creo que pues, es un tema de generaciones pasadas. Yo soy más bien de pues, aprender haciendo. Hay varios asuntos o varios ejemplos de gamificación, por ejemplo, en el uso de herramientas. Entonces, es la forma en la que estamos aprendiendo todas y todos, desde los más chiquitos hasta nosotras y nosotros. No sé cuántos tendrán Facebook acá. ¿Quién puede levantar la mano cuántos tienen Facebook? Ok. ¿Y cuántos se leyeron el manual de uso de Facebook? ¿No? Porque no hay un manual de uso de Facebook, ¿no? Y lo mismo pasa con las nuevas tecnologías. O sea, nadie de Facebook me buscó para darme una capacitación, para citarme a mostrarme un PowerPoint, digamos, de cómo utilizar de forma eficiente y eficaz mi Facebook, ¿no? Entonces, pues, eso ya es pasado. Hoy día, la experiencia usuario, el uso de las plataformas, es la mejor forma de aprender. Entonces,
arranquemos por pilotos, así partimos en Arequipa, yo digo partimos porque quiero ahí ser parte de, pero pues aquí está el doctor, la doctora también, quienes impulsaron este cambio, y la mejor forma de aprender es haciendo, ¿no? Obviamente tenemos que tener mediciones, tenemos que estar monitoreando qué está pasando, en dónde estamos, ¿sí? No es así como al libre esquema, pero piloteemos, aprendamos haciendo. La experiencia usuario, ya se los comenté, y el control de calidad, ¿no? Es importante siempre mantener un termómetro bien puesto para que pues, estemos monitoreando y midiendo cómo nos vamos acercando a nuestra meta o no nos vamos acercando a nuestra meta en función de lo que nos planteamos en esta pregunta estratégica, ¿no? Y el cuarto tema es la explotación. ¿Quiénes son los clientes de la información? ¿Sí? ¿Quiénes van a hacer uso de esta información? ¿Para qué la van a utilizar? ¿La vamos a hacer pública en temas de transparencia para que la ciudadanía vea los resultados que se están obteniendo? ¿La vamos a utilizar para mejorar procesos de trabajo, para distribuir de mejor forma cargas de trabajo? ¿Quiénes van a ser las personas que van a ser clientes de esta información? Segundo lugar, una versatilidad en el análisis, ¿sí? Si yo les mando a ustedes una planilla de Excel con 4.500 líneas y 70 variables, la velocidad o la capacidad de análisis va a ser nula, ¿sí? Utilicemos las herramientas que hay, una gráfica sencilla, una tablita, resumen, algo que haga que esto lo puedan entender, pues siempre digo yo, hasta los congresistas y los senadores, o sea, a prueba de senadores. Si un senador lo puede entender, check, ¿no? Porque pues, no hay ningún senador aquí, ¿no? Bueno, espera. Pregunté un poco tarde, bueno. Entonces, pues la versatilidad del análisis, ¿sí? Y finalmente, la sistematización de la toma de decisiones, que este es el último clic que siempre nos cuesta más porque no estamos acostumbradas y acostumbrados a tomar decisiones basadas en datos, basadas en indicadores. Entonces, es muy difícil que sistematicemos o logremos este cambio de switch de tomar decisiones basadas en datos. Entonces, aquí hay muchos pues, mecanismos que se pueden utilizar, comités de mejora continua, sesiones como esta, en donde deberíamos quizás, y aquí pongo en la mesa un desafío, pero para su segundo encuentro deberían partir analizando algunos indicadores, cómo estamos avanzando, etcétera, y a partir de esos indicadores buscar ideas, buscar oportunidades de mejora, detectar buenas prácticas, etcétera, ¿no? O sea, creo que el diálogo y el compartir los resultados que se van obteniendo a partir de estas experiencias es algo muy provechoso. Bien, y pues, por ejemplo, acá les quiero traer justamente el caso que necesito ahí que nos ayuden desde el área. Es un caso en donde, como les digo, teníamos un problema. ¿Cuál era nuestro dolor? No sabíamos o intuíamos que el retardo o la dilación que existía en la programación de audiencias en los diferentes estados en México se debía a un tema de diferimiento de audiencias, ¿no? Entendiendo que una audiencia diferida es aquella audiencia que pues ni siquiera se inicia, ¿no? O sea, se reprograma antes de iniciar porque el Ministerio Público no se presentó, porque la defensa no se ha impuesto, estoy hablando en materia penal, porque la defensa no se ha impuesto del asunto, porque la persona imputada no la notificamos, ¿no? O sea, hay un montón de motivos e intuíamos que ahí estaba el dolor de las instituciones para poder monitorear esto. Y creamos esta herramienta porque empezaba a conversar con los poderes judiciales. Como entenderán, cada poder judicial a su vez hace su propio desarrollo de software. Entonces era estar conversando con 32 directores de informática y con sus licitaciones y sus problemáticas. Y pues me cansé, me metí a unos tutoriales de YouTube y dije, pues, ¿cómo lo hacemos? Con Google Sheet, ¿no? Y creamos esta herramienta que es un exceso con una URL, con un correo Gmail que es gratuito. Lo hacemos sala1querétaro@gmail.com.
no implica ningún costo. Y es una herramienta que se llena, que le toma entre 10 y 15 segundos a una persona de llenar, ¿vale? Y con el llenado de esta herramienta, que es la experiencia usuaria que les comentaba, que es el acceso desde un Gmail, ya no hay computadora que no tenga internet, podemos lograr recabar cerca de entre 15 y 20 datos, dependiendo de la institución. No sé si ya podemos mostrar la página, por favor. Avísenme si se va a poder, si no, para continuar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se apaga la pantalla. Eso es lo que pasa. Sí, Jack el Destripador, como dijo. Bien. Entonces, las personas en su computadora llenan este formulario que les mostré en el PowerPoint, aprietan un botón, este botón lo que hace es agarrar esa información y la dispara directamente a una base de datos, ¿vale? Esta base de datos está online también, se almacena en una base de datos local y se almacena en esta base de datos estatal. Y lo que hemos hecho es preestablecer estas gráficas que se vieron acá. ¿Sí se va a poder o no? Si no, ya. Ahí, déjala ahí. No la toques, por favor. Gracias. Pues, y esta gráfica automáticamente se va alimentando con lo que ingresan en el juzgado. Entonces, a partir de esto, automáticamente la gráfica se va moviendo. Digamos, la tabla nos va tirando un resumen y en función de esto podemos saber cuáles son las instituciones que más están promoviendo los diferimientos. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el 70% de diferimientos proviene 40% de la Fiscalía, 30% de la Defensoría, ¿vale? Luego hicimos otro análisis porque como ingresan el tipo de audiencia, nos dimos cuenta que la audiencia intermedia es la que más se difiere. Y el motivo de diferimiento es porque están buscando una negociación para irse por un mecanismo alternativo a la resolución de conflicto. Entonces, toda esta información que ustedes vieron ahí, si quieren ya vámonos al PowerPoint, no se preocupen. Toda esta información que ustedes vieron ahí se va canalizando, automáticamente se llenan estas tablas y lo que hacemos, la ponemos a disposición de juezas y jueces y hacen sesiones de trabajo con la Fiscalía, con la Defensoría y pues van analizando. Dicen, oye Fiscalía, mira, el 70% de las audiencias se difiere por motivos pues atribuibles a ustedes, en donde hemos registrado que en esta cantidad de audiencias no se presentaron, en otras audiencias pues solicitaron ustedes un diferimiento, no están entregando bien los motivos o más bien las direcciones de notificación, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, es un mecanismo, es en Google Sheet, la capacitación no hay, lo que hacemos es tener una videollamada con las personas y les mostramos esta herramienta y al día siguiente o ese mismo día en la tarde la empiezan a llenar, armamos un grupo de WhatsApp y ahí resolvemos dudas. ¿Bien? Y como conclusiones, y ya para ir cerrando, lo primero, querer es poder, ¿sí? Solo es cosa de poner el foco. Muchas veces nos ponemos focos muy amplios. Mi sugerencia es, empecemos por un dolor en lo particular y gestionémoslo. La perfección es enemiga del tiempo y los recursos. Eficiencia, eficacia, efectividad, que yo apriete un botón y me llame al Uber y me lleve a la casa y me traiga la comida y pues no. O sea, sí se puede lograr, pero nos tomaría mucho tiempo. Entonces, de repente, dejemos ir un poco la perfección. Quizás el sistema no está tan lindo como nos gustaría, no nos sale el monito a saludar en la mañana, etcétera, pero bueno, es tiempo y recurso que no tenemos, ¿no?
La intuición es muy buena. Ustedes son personas que tienen experiencia en la materia, pues esta experiencia no es gratis y por lo tanto han ido desarrollando la intuición, ¿sí? La intuición, ustedes saben que es como esta herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Vamos educando y adiestrando nuestro cerebro con ciertos patrones que luego se llama intuición. Y la intuición es buena, nada más que por sí sola no sirve. Tenemos que echarle una manito, una ayudadita y para eso están los indicadores. Y la última es pues evolucionar o involucionar, esa es la cuestión. Pues yo creo que la respuesta es obvia, evolucionemos y para evolucionar pues siempre se sugiere ir generando mediciones. Aquí les traje una frase anónima que dice, afortunada es la persona que tiene tiempo para esperar, pues lamentablemente nosotros no contamos con esa fortuna, entonces no tenemos tiempo para esperar y podemos echar a andar varias de estas cosas de forma inmediata. Así que muchas gracias. Señoras y señores, volvamos a dar un fuerte aplauso a nuestro expositor, el ingeniero José Pablo Vidal Araya. Tema, indicadores de la medición de productividad. En estos momentos, señoras y señores, rueda de preguntas. ¿Alguna pregunta, señoras y señores? Sí. Muchas gracias. Buenos días. Felicitando a los expositores. Una pregunta que siempre nos hemos hecho en el tema de la oralidad. Claro, tenemos razón en decir que hemos cambiado el paradigma, hemos cambiado la forma de poder resolver los casos. Cierto que ha habido en estos últimos 5 años mucho avance. Hemos cambiado una decisión de 5 años en 5 meses, absolutamente maravilloso, formidable. Uno de los expositores nos dijo, claro, no vamos a estar en un Lamborghini, no sé si utilizó esa palabra, como una carretera a trocha. Vamos en ese sentido, tenemos que poner una pista, ¿no? Una autopista, perfecto. Eso está muy bien. El tema que tenemos ahora es, si bien es cierto, nuestros factores de medición en nuestro sistema están establecidos en el sentido siguiente, y eso acude a la experiencia suya, ¿no? Nosotros tenemos una forma de medir algo distinta, me parece, de otros países, porque hemos visitado Chile, hemos visitado Costa Rica, y la forma de medir la efectividad del proceso, la justicia tiene que llegar al ciudadano, pero de forma efectiva, no que tenga que llegar al ciudadano. Parece que en el Perú nos hemos quedado en la situación de que la justicia tiene que llegar al ciudadano vía auto final o sentencia, suficiente. Pero el tema de la ejecución es distinto, ¿ya? Y ese es un gran problema que tenemos nosotros. Incluso desde el Consejo Ejecutivo, yo pertenezco al Consejo Ejecutivo, y le preguntaba al diseñador de este sistema nuestro de medición, y le decía, oiga, y dígame, ¿cómo hago para medir exactamente la justicia efectiva? Quiere decir la ejecución. No tenemos factor de medición. No medimos. Simplemente la ejecución no se mide. Bueno, y eso para el doctor Roberto Palacios también, que ya en alguna oportunidad tuvimos oportunidad de decirle, ¿no? ¿Qué juez en su sano juicio va a ir a un juzgado de ejecución? Porque no se mide. Porque tenemos una junta, ¿no es cierto? Como le llaman allá el consejo en México, no lo sé.
que nos miden y nos dicen, oye, usted que no ha tenido ningún proceso, no se mide, cuando usted vaya a ratificación no ha hecho nada en toda su vida. ¿Qué ha hecho ahí? Estaba en ejecución, señor, no entiendo qué es ejecución, por lo tanto, es imposible que el sistema funcione así. ¿A qué voy? A que este tan novedoso, y no es un detractor, ¿no? Como no soy un detractor de la oralidad, debemos impulsar la oralidad en familia, que nos toca ahora y me corresponde a mí, sino que tenemos ese gran problema de la ejecución. No sé cómo sea en otros países. Yo recuerdo que estábamos en Costa Rica y me decían, la forma de medirlo a un juez es precisamente por la efectividad. Yo soy medido conforme cuántos desalojos realizo, y ese es mi factor de medición. Quiere decir, o cuántas sentencias donde ya se entregó el dinero en alimentos, o cuánto es que en la obligación de dar suma de dinero se le dio el dinero adeudado y se ejecutó, simplemente. Ese es un factor de medición eficiente. Creo que eso nos falta a nosotros, toda vez de que nos hemos quedado en el camino. Nuestro diseño está mal, y es bueno decirlo porque, bueno, lo puedo decir, es algo que esté equivocado, no lo sé, ustedes me van a corregir. Apuntar al tema de la ejecución en este país, la forma de medición, y hacer una suerte de presión a efectos de que los factores o estándares de medición cambien. Y los estándares de medición deben ser reales, deben ser verídicos, deben ser de acuerdo a cada juez, cómo aporta. Les pongo un ejemplo. Yo pertenezco a la Corte de Arequipa, ¿cierto?, donde se implementó el modelo. Un juez civil, no sé por ese tiempo, tenía que sacar 400 procesos, su estándar es 400 procesos. ¿Qué le dicen? ¿Cuál es el factor de medición? Auto final, sentencia. Quiere decir, llegué a expedir simplemente lo que el usuario quiere, ¿no? Mi sentencia y mi decisión. ¿Y iba más allá? No. Nuestro factor de medición llega ahí, se estanca ahí. Entonces, según nos explicaban, eso era un tema político. ¿Por qué? Porque eso le interesaba al MEP, al Ejecutivo, para que nos den el dinero y inyectar dinero ahí. Yo creo que esto nos debe servir de algo. Tratar de hacer algo para que la medición no sea de esa forma, sea distinta. Hacer entender que la medición es cuando la justicia sea efectiva, cuando entregué el dinero, cuando desalojé. Hoy, más temprano, conversé con la juez, una juez arequipeña muy renombrada, la doctora Sheila Galagarza, que me dio una gran información. Me dijo, doctor, por si acaso ya me adelantó a la pregunta que estoy haciendo ahora. En Arequipa ya estamos haciendo cerca del 200% de ejecuciones y estamos muy bien, pero no vamos a la par. No solo es Arequipa, es todo el país. Y el factor de medición, señores, señoras, tiene que cambiar, tiene que hacerse. En lo que ustedes me exponen, no lo sé si es en otros países igual, el factor de medición no debe ser en auto final o sentencia final, sino cuando se atiende la justicia. Usted dijo algo importante, ¿no? Tengo que hacer, el proceso es justo cuando vive equitativo. ¿Equitativo va a ser cuándo? Cuando llegue finalmente a que yo, como usuario del sistema, me sienta satisfecho. Si no, no me vale nada mi sentencia bajo el brazo cuando nunca la ejecuto. ¿Por qué? Porque aquí comienza el calvario cuando recién tienen la sentencia. Tienen la sentencia y le inician otro juicio recién. Y la oralidad no es, señores, partirla hasta el auto final o sentencia. La oralidad termina, o el globo termina, cuando haya efectividad. Quiere decir, cuando el usuario se sienta satisfecho. Esa es la pregunta que quiero hacerles y muchísimas gracias por responderla. Gracias. Bueno, le agradezco la pregunta porque es uno de mis temas preferidos, lo que más me gusta del mundo de la ejecución civil. Le voy adelantando, es un problema grave en toda Latinoamérica. Y después le voy a adelantar la solución, que va a ser una herejía. Espero no me linchen, ¿no? Pero pienso en el ciudadano. Comencemos por las datas, de dónde saca la información. Doing Business murió. Ya lo había
advertido de la metodología de Doing Business y de la posibilidad de corrupción que generaba Doing Business. Una tesis de maestría en Harvard de un gran jurista alemán, Christoph Kern. Doing Business murió, no existe más. Adiós, gracias. Existe algo mucho mejor que existía antes de Doing Business y que sí mide la ejecución, y lo pueden consultar online, se llama World Justice Project, donde tienen un atlas de todo el mundo y hay un ítem especial de Civil Justice de altísimo nivel. Y es el nuevo, antes eran Doing Business y World Justice Project, los dos se usaban para tomar decisiones de políticas públicas en términos de justicia. A mí me gustaba Doing Business, estaba muy granulada la información y traía información sobre ejecución. No solo sobre ejecución singular, que parece que nos olvidamos que existe otra, que es la universal, que es la concursal. Traía el Doing Business información sobre procesos de insolvencia concursales, que era importantísimo, y la tasa de recupero. Doing Business ya no existe, murió. Información falsa obtenida de algunos países de Latinoamérica, a la hoguera, Doing Business. World Justice Project, lo que existe actualmente desde hace 3 años, muy buena calidad y puede obtener información de primer nivel. ¿Cuáles de los países de Latinoamérica están como países donde se respeta el rule of law, el imperio del derecho? Es decir, conjuga, porque eso es la ejecución, lograr conjugar el derecho sustantivo con el derecho procesal. Si no llega a conjugarse, no hay tutela de derechos. Una sentencia condenatoria, un papel, a mí no me sirve de nada. Esa es una muy buena fuente de información a la cual puede acceder. Luego, el problema en términos de ejecución. Efectivamente, en Latinoamérica nos hemos olvidado, como los países de tradición española, se olvidaron de la ejecución civil. La ejecución civil parece ser un tema destinado, o parecía ser un tema destinado al olvido, cuando es un tema central. La Unión Europea tiene un órgano interno que es la CEPEG, que es la Comisión de Eficacia y Eficiencia de la Justicia Civil, donde se examina la ejecución en cada uno de los estados. Y es entendida la ejecución por un mecanismo en el cual tengo un deudor, tengo una sentencia que tiene que satisfacerse, cuánto tiempo se tarda y en qué medida se satisface el interés del acreedor. Total, integralmente, in natura, en detalle. En Latinoamérica nos olvidamos, y en Latinoamérica no vamos a poder lograr mejorar la ejecución si no tenemos data de la ejecución. Y me temo que las datas sobre la ejecución, los países líderes que están en World Justice, son, por cierto, Costa Rica y Uruguay. Están arriba. Y Uruguay está muy por arriba, está entre los top 20 a nivel mundial. Pero no logra solucionar el tema de la ejecución, que es un tema radical en Latinoamérica porque no funciona la ejecución civil. ¿Y por qué no funciona la ejecución civil? Por una razón muy simple. El patrimonio del ejecutado no está en el despacho del juez. Señores jueces, a la ejecución denla a un profesional que se forme en el área de la ejecución, las unidades de ejecución a cargo de sujetos responsables, profesionales y formados, y solo si hay causal de contradicción del otro lado, interviene usted para decidir esa controversia. Por mientras, actos de ejecución, medidas de ejecución y lograr el cumplimiento en tiempo y forma. Si no logramos revertir eso, actualmente con el Código Procesal Civil vigente es imposible. La ejecución requiere no solo una reforma procesal, es la menor, la menos importante, requiere una reforma orgánica. Orgánica. Pasar la ejecución a sujetos profesionales que puedan llevar adelante en forma efectiva la ejecución. Eso es un problema olvidado en Latinoamérica, empiezan de a poquito a renacer, empezó en Chile, en Brasil ya está en marcha la desjudicialización de la ejecución, y no nos asustemos. ¿Quién entiende en materia concursal en el Perú?
¿A dónde van las materias de derecho concursal, que es ejecución universal? ¿La ven ustedes, señores jueces? In the copy. Con eso cierro mi intervención. Y les dejo simplemente la duda abierta. Gracias. No, concuerdo totalmente con Álvaro. El tema de la ejecución pareciera no existir porque ya se logró la sentencia, ¿no? Y la verdad es que en materia penal, en materia familiar, en materia civil, como usted bien dice, es donde empieza la vida de la recuperación de sus derechos, sus bienes, de las personas que están. Entonces, es donde el justiciable logra su propósito y no le estamos poniendo el foco. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Creo que hay que poner el foco ahí, la importancia. Nada más como comentar que en el fondo hay que tener mucho cuidado con lo que usted bien comenta respecto a los estándares de medición, porque pues de la definición de esos estándares podemos en algún momento generar incentivos perversos. No sé, por ejemplo, usted hablaba de las ejecuciones y cómo las están midiendo en Costa Rica. Yo de inmediato me empiezo a imaginar como varias prácticas no tan buenas que se pueden empezar a generar a partir de poner como la zanahoria en un determinado punto. Entonces, mi recomendación es, pues sí, tiene que ponerse en la palestra la discusión sobre el proceso de ejecución, nada más tener mucho cuidado con la generación de incentivos perversos, que suele suceder mucho en la definición de indicadores en general, ¿no? Lo segundo es que creo que usted también lo comentó de forma como muy clara, que sean indicadores realistas, logrables, etcétera. No nos podemos poner, digamos, indicadores que estén ahí en las nubes. Y creo que lo más importante, sobre todo, es que estos indicadores cuenten con un propósito, ¿no? ¿Para qué? O sea, vamos a medir para qué. Los juezas y jueces, pues los vamos a medir ejecución. Ok, pero ¿qué gano? ¿Qué logro? Vamos a detectar necesidades de capacitación, voy a poder postular a una beca, voy a lograr algún beneficio, me va a servir para mi expediente y luego si yo quiero postular a un cargo superior, esto va a valer. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Queremos medir ejecución para qué? ¿Para conseguir más recursos? Bueno, ese es un canal, ¿no? Pero en el fondo creo que es muy importante también definir muy claramente el propósito. ¿Para qué queremos medir lo que queremos medir? Usted dijo, la efectividad, o sea, queremos saber qué tan efectivo es lo que estamos haciendo. Pues eso me parece un propósito desde la perspectiva de las personas usuarias, ¿no? Entonces, habría que preguntar a las personas entonces, pues, ¿qué es tu satisfacción? ¿Cuándo ya te das por satisfecho? ¿En qué momento ya dices, mi propósito respecto a esta demanda ya se cumplió, ¿no? Entonces, si el propósito va a ser efectividad respecto a la satisfacción de las personas usuarias, pues desde ahí creo que hay que empezar la definición del indicador. Pues nada más eso. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. La que hizo el doctor Johnny Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Sí, Eloy Mayoa de Arequipa, juez coordinador de la segunda instancia. El papel de la administración, y estamos en una reunión de ese tipo y felicito la iniciativa, porque nos reunimos los jueces pero no los administradores. Y como se ha dicho el día de hoy, resaltando el papel de la administración. Pero el resaltar el papel de la administración es no tener un administrador para que sea el secretario de los jueces, perfecto lo que se ha dicho el día de hoy, sino trabajar a la par. Y desempoderarnos un poco, dedicarnos a los jueces, no un poco, bastante, a hacer lo que nos corresponde, a juzgar. Yo he sido juez de primera instancia y había un administrador en el módulo, un módulo de otro tipo que no era corporativo, y le decía que hace el administrador dándole permiso a mi propiedad, secretario, ¿no?, para que haga una tal o cual otra gestión. El fortalecimiento significa entonces un trabajo en equipo, y para eso está el equipo técnico institucional y por eso estamos los jueces coordinadores, un poco resaltando el tema. Nosotros vamos a cumplir este mes de diciembre 5 años, fue la primera corte que implementamos, ¿no?, la oralidad, y lo hicimos con mucha vehemencia porque
no teníamos vergüenza de hacer lo que hacíamos, que era una barbaridad. Hoy día lo sabemos, ¿no? Cómo vamos a tener un desalojo en 5 años, ¿no? Y encima de la Suprema me demora un poco más, lo declara nulo y son 10 años, se lleve gratis, ¿no es cierto? Y éramos instrumento de estafas, ¿no? El día de hoy no es así, porque hemos logrado hacer sentencias en 2 instancias, doble decidido en 4 o 6 meses. Y entonces viene la ejecución, que hablaba muy bien Johnny Cáceres, también es presidente de la Corte de Arequipa, y éramos los juzgados, viene la parte y dice, se demoran 4, 3, 6 meses en sentenciar, y en ejecución se demoran 6 meses más. Demorábamos 1 año y la gente siempre presiona, hay un poco el órgano de control para que sepa, ¿no? Siempre va a decir que nos demoramos, ¿no? Sí, claro, y nos dicen juzgados de inejecución. Sin embargo, somos la única corte que tenemos juzgados de ejecución. Y por ahí nos dijeron, ya los vamos a desactivar, ¿no? Y entonces, claro, no tienen nada de producción. Sí, pues no se miden. Y entonces, cuando se comenzó a hacer la oralidad en el año 2018 y tenemos la administradora aquí, lo primero que pedimos fue un ingeniero de sistemas, ¿no? Un industrial para que vea procesos, ¿no es cierto? Y nos los dieron por 3 meses, fue un éxito. Cuando vean el proyecto que ha presentado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial después de varios años, casi 4 después, para la reforma del Código Procesal Civil, que está ya en el Parlamento, felizmente hay que impulsarlo, está la estadística del 2018-2019 que se leyó con esos estadísticos. Entonces, la pregunta es la siguiente, y resumiendo, ¿no? Papel del administrador, papel de los otros equipos no abogados, ¿no? Papel del equipo técnico institucional, y que este equipo lea la estadística. En determinado momento nos dijeron, y invito a que todos lo hagan, ya hemos superado la producción, 600, una cosa así, fotos y todo lo demás. Y entonces nosotros en el equipo dijimos, ahora vamos a leer la información, ¿no? Que es un tema que si ustedes están destacando y los administradores están aquí, los jueces coordinadores están aquí. Hay que leer la información. ¿600 de qué? Y en la casa lo podemos decir, ¿no? Nosotros tenemos una tasa, digamos, no tan alta de improcedencias. La improcedencia es igual que una sentencia, para efecto de estadística. Autos que ponen fin al proceso, ¿no? Vean sus estadísticas cuántos salen. Todos pasan la producción, entre comillas, pero en realidad esto no ocurre así. Y entonces hay que leer. Y cuando leemos la producción, vamos a darnos cuenta que hay temas que hay que tratar. Y luego de hablar con el equipo técnico, con la administración, con la estadística, ¿no? Y desnudar la estadística, nos dimos cuenta que había otros temas que tratar. Recién nos reunimos con los jueces. Invertir el tema también es importante. Los jueces, que son muy propositivos en mi corte, sin duda nos dijeron, no vamos a sacar un porcentaje determinado que nos parecía muy alto, yo sé que en otras cortes están más altos todavía, pero ¿cuál es la propuesta? Nuestro compromiso es ¿no? Ese es el papel del juez y el papel de la administración, un equipo que está trabajando. Y sin duda, nuestra Corte ha aportado bastante, como los primeros, pero quizá como experiencia, ¿no? Y les pregunto a nuestros distinguidos ponentes, ¿cuál debe ser el papel, además, del administrador junto con el equipo técnico institucional para seguir avanzando en las nuevas propuestas, ¿no? Muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo bien breve. Yo creo que el rol de la administración debe ser un rol propositivo y aportar desde lo profesional en cuanto a lo que hacen. Es decir, la gestión del capital humano, la gestión de los datos y por lo tanto la planificación tienen que ser los principales aportes que haga una persona de gestión o una administración al sistema. Me tocó, cuando las primeras veces que llegué allá a Nuevo León, me hice de algunos enemigos, entre ellos el de administración y el de informática, porque pues cuando llegué ambos estaban estudiando Derecho. Entonces imagínense, el encargado de las finanzas del tribunal estudiando Derecho y el encargado de la informática del tribunal pues estudiando Derecho. Y de una forma pues según yo muy amable, pero parece que no cayó muy bien, se los cuestioné porque les dije, oye, es que lo que pasa es que yo siento que el mayor aporte que puedes hacer tú como el encargado de las finanzas al tribunal no es entender las leyes ni cómo juzgan juezas y jueces ni cómo resuelven,
porque ese es, como dicen allá, es chamba de ellos, ¿no? Es trabajo de ellos. Ellos son muy buenos para eso, están entrenados, capacitados, han estudiado un montón de cosas, pues lo tuyo es lo otro, ¿no? Entonces creo que ahí está, o sea, como decías, pues el zapatero, pastelero a tus zapatos, ¿cómo es? Entonces, es eso, o sea, creo que ese es el aporte de las personas que administran, o sea, la profesionalización de lo que hacen desde la gestión del capital humano y desde, pues, el entendimiento de los datos para poder planificar de forma correcta. Yo simplemente complementar. Él no es abogado, yo sí. Nos complementamos. Tenemos el mismo objetivo. Yo no lo objeté a él en lo incorrecto o incorrecto, ni él me objetó a mí. Esto es complementación. Y es trabajar y empezar a dialogar interdisciplinariamente. Esa es la clave para comenzar y seguir adelante. Listo, señores. Un fuerte aplauso a los ponentes, al ingeniero José Pablo Vidal Araya y al doctor Álvaro Javier Domingo Pérez Ragón.